La primera pregunta para comenzar esta jornada es: ¿quién es realmente Antonio Skármeta? ¿Cómo lo definiría? La última vez que me hicieron esa pregunta fue cuando yo tenía 22 años, era flaco, tenía pelo, andaba vagabundeando por el mundo, me subí en un barco de carga que partió de Tocopilla y cuyo destino era Tampa Bay, Florida, con un compañero de aventuras. Queríamos recorrer todo Estados Unidos porque habíamos leído un libro de Jack Kerouac que se llamaba En el camino, On the Road. Y queríamos vivir una vida no burguesa, alejados completamente de la protección familiar. Y nos conseguimos un auto viejo, un auto Plymouth. Y arriba de ese auto Plymouth fuimos viajando desde Nueva York hasta Luisiana y de Luisiana a San Francisco, la ciudad que después sería la ciudad épica de los hippies. Y en el camino íbamos echando vagabundos y afortunadamente vagabundas. Y pasamos hambre, teníamos que trabajar ocasionalmente para poder echarle benzina al auto y seguir avanzando. Y la aventura cansa. Llegó un momento en que siendo tan jóvenes comenzamos a echar de menos los desayunos en la cama que nos daba la mamita, la tranquilidad del hogar, las calles familiares. Estábamos sacudidos por la aventura y pocas veces recibíamos ternura o amor, sino que conocíamos la áspera realidad, casi como una novela de literatura sucia norteamericana. Bueno, eso a mí me gustaba, porque decía, mientras más peor la pase, mejor va a ser mi novela. Así que no me preocupaba. Pero necesitaba afecto, necesitaba cariño. Y llegamos a la ciudad de San Francisco, que es realmente muy mágica. Tiene una bahía encantadora. Y ahí unos jóvenes nos invitaron a una fiesta, los jóvenes que vivían en una comunidad. Y no sé por qué esa noche se dieron las cosas y una chica que se llamaba Abby me dijo, vamos a ver la noche de San Francisco desde el altillo, del viejo edificio. Subimos al altillo y yo no quería otra cosa más que un poco de ternura. Y comencé a jugar con ella, como que era un oso que la quería atrapar, y ella siguió el juego. Y de repente se fue enredando un poco la cosa y a ver, como que resultaba prometedor. Como que podía pasar, como que podía no pasar. Y en ese momento, cuando yo sentí que ya estaba a punto de quebrar la barrera, la chica me pregunta exactamente lo que me preguntas tú. ¿Y qué le dijo? ¿Quién eres tú? Lamento decir que esta fue mi respuesta. La pregunta fue peligrosa. Y la respuesta puede ser peligrosa también. Esta es lamentablemente la respuesta que tengo que retirar. Ni que me hubiera analizado toda una vida intentando hallar el débil núcleo de mi poder en el mundo, ni que hubiese estado meditando durante toda su linda existencia cómo tumbarme, cómo hacerme pedazos y reintegrarme al mutismo hosco del aturdimiento que cuando emanó de su garganta, con esa boca que ansiaba besar la pregunta de quién era yo, qué quería que le dijera, que le contara esa noche la historia de mi vida, y qué historia sin cabeza iba a alargarle si no le contara con pelos y señales la de mi padre y la de mi abuelo Esteban, sumergiéndose en el Adriático desde un segundo piso en la isla de Brač, frente al puerto de Split en Yugoslavia, cuando tenía 18 años. Y qué historia sin cabeza y más estúpida la de mi abuelo, sin que le dijese quién fue mi bisabuelo Jorge,
viviendo en una aldea campesina, hablando idiomas extranjeros y algunos cuantos dialectos, leyendo a Goethe en alemán por las noches y ordeñando las vacas en la madrugada, contándole el Fausto a los pobladores cuando se trataba en las reuniones de estirar la lengua y acabar el vino de Yugoslavia y la fuente con las gigantescas almendras para mascarlas entre cuento y cuento, fortificándose mientras se le saca las entrañas a la leyenda, sin grandes aspavientos, seguramente distraídos, arrancando las migas de harina del pan, destrozando su celestial levadura y haciendo con ellos apretados montoncitos para golpearlos con un dedo a lo largo de la tabla de la mesa, mientras la noche del sábado avanza y llega el amanecer del domingo, colorado y gordo como un gallo, poblado de campanas y de desayunos para los hijos que viajan a Split a las competencias de básquetbol contra los turcos o los rumanos, y a qué por qué iba a contestar inteligentemente, sin hablar de mi madre Magdalena, que me parió sorpresivamente en noviembre del 40 en Antofagasta y no en Brach ni en Hiroshima, y del viejo don Cosme, padre de Magdalena, displicentemente echando su vida detrás del mesón de un almacén apolillado en Prat, esquina de Esmeralda, llenando incansables cartillas de 500 pesos para hincharse de oro, jugando a los burros en la pista de arena del hipódromo de Antofagasta, y de Elena, su esposa, tejiendo calcetas y jerseys y friendo en una cocina a carbón pejerreyes vivos, saltando alegremente sobre la sartén, y saber responder por qué Cosme estuvo con Elena y la engendró, por qué Magdalena recibió a Antonio, mi padre, y me echó el mundo, y después saber responder por qué soy amigo de Manuel, de Samuel, de Fernando y de Jaime, y por qué obtuvo un 7 en un ramo tan insensato como la lógica simbólica cuando entré a estudiar filosofía en la universidad, y por qué hay gente que desprecio y gente que amo, y por qué he escrito cuentos con títulos como Al trote o ¿Quién es el dueño del mundo?, y por qué soy escritor y no ministro de obras públicas del Principado de Mónaco, o un pianista homosexual ejerciendo sus encantos en algún burdel de Vivaceta, o un sucio falsario inventando historias de neuróticas y escribiendo para regocijo de señoras con barbas, novelas rosas con palabras sucias y ribetes floreados. ¿Y por qué no me suicidé cuando tuvo la real gana de hacerlo desde un 10º piso y me hice pichí en los pantalones de solo mirar para abajo? Y me acosté serenamente y al día siguiente fui al colegio muy temprano y asimilé perfectamente el secreto de la clase de historia. ¿Y por qué el mar de Antofagasta no se me sale de la cabeza? Y la negra compañera de Río de Janeiro, y yo y el loco de Malbrán, echados sobre la playa Flamingo, mirando volar las palomas sobre el océano Atlántico, hablando de Platón, con la emoción de querer acostarnos con las 2 muchachas que descansaban cerca, en traje de baño, a 10 metros nuestro, y la marihuana en Panamá, y la nefritis, que me jodió 3 meses y me reveló el mundo mientras se me pelaba el trasero de tanto estar echado sobre la cama del hospital. ¿Y a qué? ¿Por qué? ¿A quién podía decirle quién era yo sin transmitir del mismísimo poeta Saint John Perse, que justamente, metido en el bolsillo del chaquetón, aguantaba ahora el peso de Abby con sus toneladas de preguntas, brotándole quizás como una protesta a la fugacidad de las cosas y al sinsentido, y al hijo de un chiflado chileno que podría caerle en el vientre si no se andaba con cautela. Y después de haberme dicho en un minuto todas esas cosas en el corazón, no le dije nada. Era difícil la pregunta. Era difícil. Yo no la puse. Respuesta, pero debo decir que me siento orgullosa. Soy la segunda mujer que se la hace en la vida. Eso es un mérito. De todo eso... That could be the start of something good. Claro. Ese es un tema de Chet Baker. Muy Así bueno. es. ¿Qué pasa con Antofagasta? La playa de Antofagasta nunca pudo salir de la cabeza. Nunca. Nació ahí. ¿Qué recuerdos hay? ¿Hubo infancia en Antofagasta? Sí, ¿O solo mira, nació en Antofagasta? No, nací en Antofagasta, hubo una infancia, nací en la casa. En esos tiempos las matronas iban al hospital y sacaban al niñito. Y mi mamá cuando me vio me encontró muy bonito. Fue la única persona que coincidió
con ella misma, el resto se abstuvo. Y en Antofagasta crecí y moldeó mi sensibilidad, porque estamos hablando no de la Antofagasta que ustedes ven ahora en la prensa, que es una Antofagasta llena de migrantes, con toda la potencia de las exportaciones de cobre y toda esta parafernalia que hay de gran ciudad. Era un pueblo donde el único verde que se veía era la Plaza Colón. Todo el resto no había árboles. Y Antofagasta tiene una presencia física de esos cerros pelados y el puerto. O sea, había esta cosa de esa naturaleza del cerro tan muerto, que es como si fuera el comienzo de la tierra, algo geológico, o el fin del mundo, algo tan modesto que te enseña lo que te enseñaban los curas. Polvo eres y polvo serás. Entonces eso me dio una gran lección de modestia, una sensación de lo frágil y poco que es el hombre. Al otro lado estaba el mar, que era puro movimiento, el color azul, los horizontes, los crepúsculos, y la curiosidad por partir, por salir de ese pueblo. Los marineros que llegaban y que bajaban, los turistas que recorrían la plaza, el tráfico que había allí en el puerto. Entonces, ganas irresistibles de irme. Amaba el pueblo y también amaba la posibilidad de la aventura, de viajar. Y a la larga eso fue siempre, ha sido hasta el momento toda mi vida. Irme y quedarme. Una permanente ansia de estar conectado y contactado con el paisaje, la cultura y historia política de mi pueblo, y al mismo tiempo estando afuera, por distintas circunstancias, voluntariamente, o bien porque no quería estar en ciertos momentos de mi vida en el país. Ese vaivén entre la sequedad de la tierra y el movimiento del mar son imágenes fundamentales que orientan mi literatura. ¿Y hoy hay contacto con Antofagasta? Hoy hay en contacto en Antofagasta, porque quien me han invitado, me han dado premios, me han designado hijo ilustre de Antofagasta y todas estas cosas, pero yo recuerdo más bien los tiempos de los primeros amores, o el comienzo de mi literatura. ¿Puedo tomarme 2 minutos para contarme una cosa? ¿No? Yo tenía una abuela, que era una abuela croata, de ojos azules, bien grande, era bien gordita. Y esta abuela, estamos hablando en los años, es decir, el tiempo que han nacido los abuelos de ustedes, en los años 40 y tanto, 48, por ahí. Y no había televisión, no había nada, no. La entretención era la radio. Entonces mi abuela oía radio y les gustaban los melodramas patéticos que se transmitían después de la hora de almuerzo, que eran unos melodramas, pero llorones, cebolleros, no te puedes imaginar, y mi abuela alucinaba con esos melodramas. Y me tenía a mí sentado allí, ella al lado de la radio, y ella tejía chalecos incesantemente, y no sé para qué tejía chalecos en Antofagasta. Decía que era para mandárselo a los parientes que vivían en el sur. Y yo tenía que estar, la lana se la tenía que sujetar así y hacía unos movimientos con la lana y venía escuchando la radio. Y sucedía que en Antofagasta la electricidad, la corriente, la energía era muy precaria. Entonces de repente se cortaba. Sí. Y en varias ocasiones se cortaba en mitad del episodio del melodrama. Y mi abuela se angustiaba, se enojaba, comenzaba a decir garabatos en croata, golpeaba la radio, pero estaba desesperada. Entonces se le ocurrió esta estrambótica idea de que, puesto que la radio estaba apagada, que yo le dijera qué podría estar pasando, cómo podría seguir la acción de la radio. Y yo, temeroso de mi abuela,
les comencé a contar, mire, yo creo que está pasando esto. Ah, sí, sí, Antonio me decía, qué interesante. ¿Y tú crees que el conde va a tomar sangre esa noche? Sí, yo creo que el conde sí que va a tomar sangre. Bueno, entonces va a atacar a heroína, sí, va a atacar heroína. Ah, sí, qué bien, sí, eso puede pasar. Bueno, y pasaba esto varias veces. Y un día sábado, en que estaba todo funcionando muy bien, habíamos almorzado, estábamos yendo a la comedia, la abuela apaga la radio y me dice, ¿sabes qué? Mejor que me cuentes tú. O sea que tiene mucha influencia. Bueno, el de la comienzo de abuela. mi vida Ahí nace el como escritor. escritor profesional. Porque, digamos, tener como lectora y como auditora a la abuela, ese desafío se lo doy a cualquier escritor. ¿Qué edad tenía ahí, Antonio? Yo tenía exactamente en ese tiempo 8. Y ahí entonces me familiaricé con el relato, con este relato banal, patético. Oye, los melodramas eran totalmente patéticos. Por ejemplo, me acuerdo de uno muy claramente, y se los cuento para que vean el carácter de mi abuela. Era la historia de 2 bandidos siniestros, de esos como piratas que tienen cicatrices de batallas, que mal encachados los gallos. Y eran terribles. Y habían descubierto que había una aristócrata que era princesa, que tenía un anillo en sus dedos que valía, esta era la cifra siempre, $1.000.000. Y estos 2 bandidos querían robársela. Y trataban de agarrarla en la calle, trataban de asaltar el coche donde iba. Mira, no les resultaba nunca. Y una noche, decía el locutor, entran los bandidos finalmente, sigilosamente, subrepticiamente, al cuarto donde duerme la princesa con el anillo en su dedo. Se acercan, con fuerza intentan sacárselo y no pueden, hasta que se prenden las luces del palacio y tienen que huir sin el dedo. Comentario de mi abuela con acento croata. Ma, qué bandidos más bobones. Lo que tiene que hacer bandido es venir, traer hacha y cortar dedo, princesa, y llevar dedo y anillo. ¡Qué bobones! Oye, esa era mi abuela. De emociones violentas. Y ahí partió el escritor, el relator. Pero ¿cuándo fue de niño? ¿Tuvo algún acercamiento mucho más concreto con historias escritas por usted? De niño lo que más hice fue leer poesía, porque esa fue la cosa además de chiquitito. Pero después yo viví mucho tiempo en Buenos Aires y ahí me entusiasmé con leer poesía. Eso se derivó de también una cosa que es bien comprensible, que yo vivía en Buenos Aires, en un barrio, y todos los chicos del barrio eran buenísimos para el fútbol, como ese ADN argentino de que todos gambetean como Maradonas. Yo era re malo, entonces siempre me ponían al arco. Y yo compensaba esta debilidad con la lectura. Es decir, sentía que eso me daba a mí una seguridad. Y me gustaban los poemas rimados, los poemas de Rubén Darío, sí, poemas también un poco cursi, ¿eh? Esa como Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu aliento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía... Cosas como esas me las aprendía de memoria. Entonces ahí pasó una cosa fantástica, y esto tiene que ver también con mi desarrollo literario, que este gusto mío por leer poesía rimada y por recitar, llegó a conocimiento de mis profesores de la escuela primaria argentina, que era educación gratuita y de calidad. Y estos profesores me alentaron, y me alentaban de una manera que a mí me daba un poco de rubor. Cada vez que había un acto de la escuela, por ejemplo, el Día de la Bandera, el Día de la Patria, me ponían después de los discursos del rector, me ponían a recitar algún poema.
Y yo con un voluntarismo salvaje y con un oportunismo notable, recitaba poemas acerca de la eterna amistad entre Chile y Argentina. Y eso, claro, complacía a mis profesores. Y a fin de año, el profesor jefe de mi curso me regaló un libro que me dio vuelta la cabeza, que me volvió loco, que se llamaba Martín Fierro, de José Hernández. Ese libro, me tomo nada más que un minuto. Ese libro me impresionó porque me reveló que hay una manera de decir las cosas desde la emoción y desde un sentimiento fundamental de la vida, que es la literatura, que difiere de todos los otros medios de comunicación. Martín Fierro es la historia de un gaucho que lo recluta al ejército, donde está llevando una vida feliz en su rancho con sus hijos, su esposa. El ejército lo agarra, lo recluta y lo manda a pacificar, digamos, a matar indios, a las pampas, a la fuerza. Se no quiere irse, no quiere ser reclutado. La pasa re mal. Y él tampoco es un gaucho demasiado bueno, no un héroe, un antihéroe. Pelea cada rato, toma y qué sé yo. Pero un hombre que lo sacaron de su territorio natural. Y finalmente la pasa tan mal que no aguanta más y decide desertar. Y vuelve, tras desertar, vuelve a la casa para encontrar a su mujer y a sus hijos. Se han ido. La mujer se ha ido con otro, los hijos desaparecieron, quién sabe a dónde. Y el rancho mismo está destruido. Y cuando comenta esta situación, él mismo, Martín Fierro, cuenta lo que ve y dice, no hallé ni rastros del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo que aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Y aquí viene lo que les quería contar, y agrega. ¿Y quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Puedo asegurar que el llanto, como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. Churra, más triste que Jueves Santo. Es decir, yo leí eso y quedé estremecido. Es decir, había una manera de decir la tristeza convocando con una imagen que asociaba el silencio de la ciudad desierta, el feriado en que no había fiesta, el silencio de la muerte de Cristo. Esto es la literatura, esto es expresar con esa intensidad sentimiento. Entonces ese libro me marcó tanto que me lo aprendí de memoria. Así vemos. Y durante mucho tiempo hacía el numerito de recitar versos de Martín Fierro aquí y allá. El único problema es que se enteraron en el barrio de que yo andaba recitando versitos. Entonces la mamá de los niños, cada vez que había un cumpleaños de mi amigo de barrio con el que jugábamos las bolitas, fútbol, antes de que el niño apagara las velitas, anunciaba que el chileno nos iba a recitar algunos versitos. Pero yo, colorado de vergüenza, recitaba los poemas y mientras recitaba elegía poemas románticos como de Gustavo Adolfo Bécquer, como Preguntas qué es poesía, clavando en mis pupilas tu pupila azul, mujer, y tú me lo preguntas, poesía eres tú, cosas como ese tipo. Y yo recitaba los poemas mirando a las hermanas de mi amigo, que me gustaban. O sea, era una estrategia también la poesía, obvio. Sí, pero siempre me fue mal. Pero no con las madres. Con las chiquillas, pésimo, pero con las madres, bien. Porque las madres encontraban muy, esta es una palabra muy argentina, ¿sí? Muy mono que un chico ande recitando poemas y que lo diga bien peinado, con gomina, y me regalaban entradas para el cine, me regalaban propinas y, ojo, me regalaban libros que yo leía. Y esos libros se fueron, ¿Qué era lo más valioso? fueron aumentando mi caudal hasta el momento que yo comencé a escribir mis propios poemas. Antonio, su vida está marcada desde pequeño por grandes hitos, nos contaba.
el abuelo, la abuela, Antofagasta. Sabemos que después también el exilio, tema que vamos a tocar después. Entre todo esto, ¿hay temores? ¿Hay miedos? ¿Hubo temores? ¿Hubo miedos? A mí siempre me afligió un poco la inestabilidad de mi familia. Como yo era nieto de croatas que habían emigrado, después conocí la isla de la cual habían emigrado, como hablaban un idioma raro en la casa, como estaban muy empeñados que ellos que no habían tenido nada, que nosotros, los hijos y los nietos, tuviéramos buena educación. Eso es lo que les importaba. Nosotros decían, no fuimos nada, no fuimos nadie, pero ustedes tienen que estudiar. Entonces nos exigían mucho. Hablaban con los profesores, cualquier queja que tenían los profesores nos significaba un castigo. Y yo veía que no tenían una adaptación al medio. También mis padres después fue una persona que tuvo muchos oficios, mucha aventura, y había mucha inestabilidad en la casa. Mucho viaje. Yo estaba en temporadas solo, que me dejaban con mi abuelo o con mis tíos. Después cuando fuimos a Buenos Aires en busca de Nuevo Horizonte, tampoco nos fue bien. Pero fue el que no me fuera bien fue algo extraordinariamente bueno para mi vida como escritor. Porque, por ejemplo, no iba tan mal que yo, yendo a la escuela en las tardes, en las mañanas, me conseguí un trabajo en la frutería de la esquina. Yo repartía frutas, era un barrio que tenía casas de buena calidad, repartía frutas a las casas como una bicicleta. Y ahí otra vez me daban propinas, trabajaba y yo contribuía con lo que ganaba a mantener a la familia. Mi padre a veces tenía trabajo, a veces no, igual mi madre. Entonces la experiencia de estar trabajando, de ser tan chico, tendría 11, 12, y tener una responsabilidad de ese tipo y estar contactado y conectado con tanta gente que iba conociendo en el trabajo. Me creó una sensación tan democrática de ser tan maduro a esa edad, de tener mis recursos, de conocer gente, que no sé, como que esa pobreza, ese fue el tiempo más feliz de mi vida, cuando fuimos tan pobres, cuando tenía mi trabajo y tenía mis amigos, y podía hacer mi vida en plena libertad, porque ¿qué le podrían decir los padres a un chico que aportaba capitales para mantener la casa si llegaba a la medianoche, por ejemplo? Y en todo esto, porque podríamos decir que... No, perdona, que no contesté tu pregunta. Entonces a mí digo todo esto porque yo he notado siempre que he tenido ciertos miedos o ciertas reservas a la inestabilidad. Todo aquel riesgo que yo tomé tanto y que nutrió mi literatura tan fuertemente al tener yo hijos, al tener yo nietos. Recuerdo, tengo como esa cosa que yo no puedo someter a mis hijos, a mis nietos, a la inestabilidad que yo tuve. Entonces me muestro frente a ellos de una manera más armónica de lo que yo realmente soy. Eso. Perfecto. ¿Y esa inestabilidad ha sido una constante en todos los ámbitos de la vida? O sea, el sentir este miedo a la inestabilidad en todos los ámbitos de la vida, en la familia. No miedo a la inestabilidad, sino que como, digamos, yo sería mucho más desordenado. Y tal vez yo hubiera llevado una vida mucho más locaria en todo sentido, sentimentalmente, familiarmente, que la vida ordenada relativamente que he llevado. Si no tuviera el peso de esa tradición familiar de desorden, que yo vi momentos de angustias en mis padres y en mis abuelos. Yo no, porque yo disfruté de la pobreza, pero al mismo tiempo que triste tiene que haber sido para los padres ver que un hijo con un trabajo que le corresponde hacer, porque era un niñito, tenía que sacar su buena nota del colegio y tenía que traer plata. No, eso me preocupaba. Perfecto. ¿Y en lo emocional, Antonio? El amor, ¿qué significa en su vida?
El amor, bueno, lo que dicen las canciones. Depende de la canción, Claro, cuando tenía como 15 años, que cantaban los cuatro, The Four Aces, los cuatro aces cantaban Love is a many splendor thing. El amor es una cosa esplendorosa. Y después, qué sé yo, después ya cuando ya fui ya más grande, ya apareció uno que me interpretó muy bien, que era Mick Jagger, que cantaba I Can't Get No Satisfaction. Ese me Ahí gustaba cambió el mucho. concepto. No, también me gustaban los Beatles porque eran chicos muy buenos. Yo la primera canción que oí de los Beatles la oí en Santiago. Mi padre tenía una radio inmensa con muy buen sonido y de repente nunca había oído ninguna canción de los Beatles. Y la primera canción que oigo de ellos es una que se llama I Want to Hold Your Hand. Y cuando la tía dice I Want to Hold Your Hand, ese momento yo caí de rodillas pensando que habían aterrizado ángeles en el planeta. Mi admiración fue tan total. Uno de los orgullos de mi vida es que he sido coetáneo de los Beatles, a quienes he admirado hasta hoy. Yo sé que ahora a todos ustedes nos interesan la vida de los abuelos, pero los Beatles sí me agarraron. El amor. El amor. El amor es una cosa esplendorosa. Ahora, el amor se expresa muchas veces en... mira, a mí lo que me reveló más fuertemente el amor fue el sentir yo muy chico pasión por chicas más mayores que yo, que eran inteligentes, sensibles y que a lo mejor ya tenían algo, alguna historia. Es decir, yo siempre era como un cabro chico, incapaz de calmar los nervios para decirle algo inteligente, cautivador, entretenido a una chiquilla. Entonces, en ese sentido, me iba re mal. Esa es la verdad. Hasta, y aquí tal vez le dé una clave de mi literatura, hasta que encontré un libro de Pablo Neruda, que se llamaba Todo el amor. Y eran poemas de Pablo Neruda, una antología con ilustraciones de unas chicas que eran largas, bonitas, así como las mujeres de Modigliani. Es un libro muy bonito, grande. Y ahí me aprendí de memoria algunos poemas de Neruda. Ustedes ya saben que de la escuela primaria que estaba aprendiendo poemas. Y un día que estaba invitado a tomar té a la casa de una chica con la cual yo pretendía pololear, estábamos conversando en el sofá, yo, pao. La chica me preguntó qué libro es eso, y le dije, este es un libro de Pablo Neruda. ¿Te gusta la poesía? Sí, me dice. Y yo le dije, yo soy poeta. No sé dónde me salió esa cuestión, pues era buena, pero sabía algunos versos de Neruda. Entonces ya estaba oscurito y comencé a decirle muy cerca del lóbulo de ella un poema de amor de Neruda. Terminado el amor, vi que su boquita estaba abierta y le di un beso. Y ella me agarró, dimos otro beso y qué sé yo, pues una cosa fue llevando a la otra. Yo omití decirle que el poema no era mío. Una falta. Claro, sí. Fui bastante discreto en ese sentido. Pero yo sentí que en ese momento que yo había contraído una deuda con Pablo Neruda que tenía que pagar algún día. Y yo creo que la obra de Cartero de Neruda es resultado de eso. ¿Y ese amor sigue hasta hoy día? ¿Cómo? ¿Ese amor sigue hasta hoy día? No, ese amor no sigue hasta hoy día. No, si yo perdí todos mis amores siempre. Claro. Después ya me casé y después ya no me casé, me descasé. Suele ocurrir en estos tiempos. Sí, y después me casé otra vez. Es raro. Pero es importante. No, pero lo lindo de los matrimonios es que quedan los hijos. Sí. Eso son fantásticos. Y los hijos que dan nietos y todo eso. El amor. Pues, love make the world turn round. El amor es que hace dar vuelta al mundo. Y en mi literatura, para hablar un poco de literatura, hay una forma del amor en la manera como yo veo a los personajes, que son casi siempre mis héroes, antihéroes. Son personajes muy
muy vulnerables, están muy heridos por la vida por distintas situaciones y con unas ansias enormes de ser amados y de amar. Y no se le dan tan fácil las cosas. Entonces, en mis personajes hay... ¿Cómo explicarlo? Es decir, yo creo que un ser humano, y esto también se puede decir de mis personajes, nosotros somos no solamente lo que somos en el momento que somos, sino que tanto como somos lo que somos aquello que queremos ser. Estamos siempre en tensión hacia algo que aspiramos, algo que queremos. Y la vida es un escenario que nos va a ofrecer facilidades, aliados en los propósitos que tenemos para conseguir ser el que queremos ser, o vamos a encontrar una realidad áspera que nos hace peso, que nos acota, que nos hace sufrir, que nos molesta. Esa es la vida, ¿no es cierto? Ese equilibrio, desequilibrio entre ir logrando e ir perdiendo. Ese es el carácter de mi literatura. Y una forma de amor es la que yo siento con este tipo de personajes, que yo diría que es la compasión. Es decir, yo miro a mis antihéroes en el realismo de sus deseos con compasión. O sea, los quiero. Y yo creo que en un mundo de muchos narradores no quieren tanto a sus personajes, sino que los fustigan porque son símbolos de lo que detestan. Yo me dedico a escritor a personajes a los cuales quiero, a los cuales estoy enamorado. Perfecto. Me queda una... Espérate, déjame lo último. ¿Ya? Pero la otra cosa que te quiero decir, que Sí. esto es muy importante, A ver. que hay una forma, a ver si esto se puede entender, hay una forma del amor y de decir el amor que es la cursilería. Sí. Ustedes han visto que el amor, cuando se dice el amor, es totalmente cursi. Entonces yo esta semana escribí un bolero que se llama Cursi, y que si me permiten ustedes, con la mejilla llena de rubor, lo leo. El bolero dice así: Cursi, irremediablemente cursi, regalo rosas para celebrar cualquier cosa. Digo que tu cutis es suave como el pétalo de una flor, como la pluma de un ave. Cursi, de los pies a la cabeza, te llevo a ver el crepúsculo para darte un ósculo. Y cuando miro la noche bella, no pierdo la ocasión de regalarte una estrella. Por favor, no reproches mis modales, ni rechaces mis caricias por convencionales. Pues Cursi fue también Romeo cuando le dijo a Julieta, yo por ti me muero. Y Cursi será el beso apasionado que selle nuestro destino ante el altar sagrado. Y perdona que la música que prefiero no sea la de Beethoven, sino la de los boleros. Perfecto. Eso se expresa el amor, la que se llama. Sigue Pero siendo perdóname, que ya me fui con dos boleros. Es que quiero ahora leerle otro bolero que escribí esta semana, que es un bolero de actualidad. Este bolero se llama Sin fines de lucro. Yo te juro, mi vida, que mi amor por ti es puro y desinteresado. No me importa tu hacienda, tus tiendas de moda y departamentos. Es tu naturalidad, la verdad de tu sonrisa, lo que me maravilla. Y aunque fueras muy pobre y vistieras sencillo, yo te querría. Tantos hombres hay hoy que se relacionan en forma interesada. Dicen cosas de amor, pero en el corazón no sienten nada. Buscan acomodarse, se arriman a revistas a las ricas y fingen muy bien un querer que no existe. Pues yo no soy así, te lo digo aquí con todas sus letras. Yo no preciso lujos, te quiero por amor, sin fines de lucro. Muy bien. ¿Está bien? Excelente. Fuerte, ¿sí? Fuerte eso de sin fines de lucro en estos tiempos.
donde el amor ha cambiado un poco de locurcia Ay, a la relación con el lucro en muchas ocasiones. Antonio, me quedó una sola duda. Esta chiquilla que le preguntó hace muchos años quién era Antonio Skármeta, ¿fue un amor o pasó desapercibida por la vida? esa que me preguntó Sí, porque la hacía arrumaco y todo. en el altillo de San Ajá, Francisco, sí. yo honestamente con mucho rigor, y sé que estoy en una institución académica y que debo utilizar alguna metáfora que sea clara pero a la vez dinámica, debo confesar, voy a usar una imagen futbolística. Sí, se abrió el marcador. Perfecto, solo eso quería saber. Ya no me voy con la duda, ¿ves? Antonio, del amor vamos a pasar a un tema un poco más... en realidad no es más fuerte, a lo mejor más complejo. La política, su militancia en el MAPO en algún momento de su historia y el exilio. Partamos primero por en qué momento este joven poeta, como usted lo dijo, que fue creciendo y que se fue formando como escritor al alero de su madre, comienza a incursionar en el ámbito de la política. Bueno, eso fue un movimiento completamente irresistible. Yo era un escritor, quería ser un escritor, estaba decidido a ser escritor desde que tenía 9 años. Esa estaba decidida mi vocación. Cuando terminé la escuela secundaria y mi papá me dijo, bueno, ya terminaste ahora la escuela, ¿qué vas a estudiar? Papá le dijo, yo voy a ser escritor. En vez de mandarme al psiquiatra, como hacían todos en ese tiempo, me abrazó y me dijo, me parece muy bien, hijo. Entonces me dio libertad y yo entré al pedagógico a estudiar filosofía. Sí. Que sentí que combinaba bien con lo que yo quería escribir. Y esos años eran años en que Chile iba ganando cada vez más democracia y cada vez más participación. Cada vez había mayor organización social, había mejores sindicatos, había mejores uniones de trabajadores, los escritores los estudiantes estaban cada vez más concientizados, estábamos comenzando a leer en la universidad también no solamente los textos clásicos de filosofía, sino autores de teoría política y todo eso. Y, sin embargo, yo me mantuve en el tiempo de estudiante bastante alejado de eso porque yo estaba demasiado interesado en la literatura. Y yo veía a muchos compañeros que estaban agitados por todo esto y los oía y conversaba con ellos, pero, por ejemplo, yo dirigía el grupo de teatro de la facultad, hacía obras de teatro clásico, Lope de Vega, Calderón de la Barca, hacía obras del teatro del absurdo, Edward Albee, Ionesco. Eso era mi mundo, escribir mis propias cosas, más los pololeos, más el rock and roll, más la fiesta, más el copete, la bohemia. No estaba muy metido en el mundo. Cuando termino la universidad, voy a hacer estudio de posgrado, voy a Columbia University, y cuando vuelvo de Columbia, vuelvo a Nueva York, hice el posgrado, comienzo a enseñar como ayudante en la universidad, y ahí ya son los años en que publico mi primer libro de cuentos, que me va bien con la crítica, y tengo como mis pequeños minutos de fama. Era como el escritor de moda cuando salió ese libro. Y en este año ya yo venía de vuelta de Estados Unidos y veo que en Chile distintas cosas se combinan. Los partidos políticos tradicionales marxistas comienzan a copar cada vez más escenas, tienen más partidarios y se anuncian nuevos cambios. Ya había un cambio interesante. Había ganado la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva. Había ganado las elecciones y la había ganado con una muy buena votación e introdujo reformas muy importantes. Y cuando pasan los años y viene el gobierno de Frei Montalva, que yo creo que hizo un buen gobierno, viene la ansia de que sean más.
y más rápido y más fuerte. Y viene sobre Chile en ese momento muchos momentos emocionales de búsqueda de identidad y de justicia que tenía, y de sensibilidad, que tenía muchos canales de expresión. Uno era la Revolución Cubana, que había sido una revolución violenta, triunfante, y que desarrollaba en ese tiempo una muy buena política cultural y que no se mostraba tan restrictiva en la expresión, en los derechos de expresión, como es hoy. Era un tiempo en que casi toda la intelectualidad latinoamericana se agrupó en torno al trabajo cultural que hacía Casa de la América y Cuba. Ese era un impulso muy fuerte que venía, un impulso revolucionario romántico, que se originaba en Cuba y en el éxito de Cuba. Por otro lado, había una cosa que era fantástica, era la energía de la nueva música, es decir, el rock y las distintas variantes del rock eran una especie de evangelio, y muchas de estas canciones eran canciones críticas y permitían a los jóvenes desempaquetarse. Y después viene otra cosa que a mí me resultó fantástico, ver el movimiento hippie. El movimiento hippie que proclamaba ahora el amor, la ternura, la admiración de la naturaleza, la libertad en la convivencia. Todas estas cosas llegaron a Chile simultáneamente. Venía rock, política y toda la cosa. Entonces tú me dices militancia. Claro, si yo veía un país injusto, si tú sabes que hasta hoy Chile tiene una de las mayores desigualdades del mundo y cualquier joven sensible quiere enrolarse en actividades que lleven algún día a mejorar esa situación. Y ahí yo me interesé por participar, pero yo sentía que no tenía cabida en los partidos más tradicionales. El Partido Comunista, que lo encontraba tan restrictivo, no me gustaba el modo como los países que eran países comunistas, no me gustaba que no hubiera libertad de expresión y que eran muy represivos. Entonces no podía sentir afinidad. Me gustaba mucho los comunistas cómo trabajaban en Chile, pero las declaraciones acerca de lo que pasaba afuera, que alababan la invasión de Checoslovaquia, alababan la invasión de Hungría, y como decían antes, si llovía en Moscú, los comunistas chilenos abrían el paraguas. Esa cuestión no era como una cosa mía, lo mío era lo inmediato, lo literario, lo sensible. Entonces el Partido Comunista no era como para mí una opción. Había cierta rigidez. El Partido Socialista lo encontraba muy estructurado, ya muy de señores caudillos, así. Entonces ahí fue donde se comienza a formar un partido que sale un pedazo de la democracia cristiana, que agrupa intelectuales, que agrupa estudiantes de aquí y allá, un poco de campesinos, que se llama el MAPU. Y este partido MAPU comenzó a ser un partido como que daba respuesta a esto, una nueva actitud de izquierda, que no está en la tradición de los grandes partidos marxistas, que tiene cierto origen cristiano, porque una parte se desprende de la democracia cristiana y que está abierto a todas las teorías nuevas que hay en Europa, no solamente el marxismo tradicional, y que entienden los hippies, que van el rock and roll y que hacen el amor libre, que no censuran a una compañera porque anda con otro en caso que se enamore. Toda esa es una moral suelta. Entonces ahí yo me sentí cómodo y allí estuve colaborando hasta el día del golpe. Y después en el exilio, yo estaba en Berlín Occidental, ese era un partido que era tan vivo, tan vivaz, era tan fuerte la discusión, que tenía en sí el germen de la fragmentación, pasaba fragmentándose, porque cada militante era casi la aspiración de un partido propio. Entonces teníamos reuniones mensuales en Berlín, los que estábamos dispersos en Alemania, y se fueron alejando uno a uno, y yo era el que tenía que convocar a las reuniones mensuales en mi casa, y la última reunión que tuve, que tenía que llamar, siendo yo el secretario, me di cuenta que quedaba yo solo. Okay. Todo el resto no tenía a quién convocar. Entonces yo siempre digo
que yo no me fui al Mapu, el Mapu se fue de mí. Claro. Eso. ¿Y el exilio qué significó en la vida? Bueno, el exilio, yo técnicamente no salí exiliado, o sea, no tuve que pasar por los pellejerías de meterme a una embajada ni nada, simplemente me presenté, pedí pasaporte, salí normalmente, pero seguí el destino y me alié con toda la gente que estaba exiliado. La práctica era un exiliado más. Para mí significó dos cosas. Primero, una fractura, un dolor inmenso, porque yo no me recupero todavía del dolor de todo lo que perdí entonces, entre amigos. Y lo que más me duele es que yo perdí una ingenuidad que tenía, una sensación positiva, amable, cariñosa, plena de mirar la realidad, una confianza total en la fuerza del ser humano. Si usted habla de un poeta como Walt Whitman, yo era así, whitmaniano, es decir, amaba a todo el mundo, amaba todo, estaba abierto a todo, quería una experiencia democrática completa. Entonces, que gente, que ocurriera una tragedia así, en que chilenos mataran, torturaran, encerraran a chilenos, a mí me hirió esa y relativizó esta alegría natural que tenía. Entonces introdujo en mi vida tono escéptico, de amargura. Bueno, esa fue una cosa. Y el exilio mismo, bueno, para un escritor es tremendamente doloroso cuando vives además en un país que no conoces, no hablan tu lengua, como en el caso mío, que yo no sabía alemán y lo tuve que aprender allá. Pero al mismo tiempo hay algo del cual estuve alerta desde el comienzo. Es decir, yo sentí que lo que había pasado en Chile, aunque todas las evidencias decían que estábamos liquidados para siempre, que no había que pensarlo así, que la historia enseñaba muchas veces que había recuperaciones democráticas. Yo estaba muy impresionado por la recuperación democrática de Portugal, donde yo fui a hacer una película. Y eso me alentó mucho. Entonces yo seguí trabajando ordenadamente, políticamente, con todos los chilenos que estaban en el exilio, apoyando a las instituciones culturales chilenas, las revistas culturales, consiguiéndole becas a artistas, a escritores y todo eso. Entonces ese tipo de trabajo le dio un sentido, esa dimensión social a mi vida, en que me sentí siempre parte de un Chile que, aunque estaba fragmentado, estábamos lo mismo, queríamos la recuperación democrática. Y ese fue siempre un punto de vista, el que el exilio siempre tuve por esto, tengo que trabajar con esto, aunque se note infértil a ratos, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir alentando a los compañeros que se sienten decaídos, de que no perdamos de vista la perspectiva de ir volviendo, de ir abriendo espacios, de llegar a una solución. Eso no lo perdí jamás de vista. Entonces, no hice lo que hicieron muchos latinoamericanos, que quedaron tan derrotados que se sumergieron en guetos entre ellos. Yo sentí que para poder hacer mejor mi trabajo tenía que vincularme con la sociedad anfitriona. O sea, tenía que aprender el alemán, tenía que vincularme con los artistas alemanes, tenía que hacer películas sobre Chile que se dieran en la televisión alemán, tenía que escribir libros que tendría que leer por toda Alemania, en que tratar y contar la cosa. Eso, pues. Es decir, era como un embajador de la democracia que vendría en Chile algún día. Y paradoja del destino, cuando llegó esa democracia, me nombraron realmente embajador en el país donde había estado exiliado, lo cual fue muy, muy chistoso. Claro, porque todos se quedaron de una pieza. Claro, pero usted, ¿para quién necesita el nombre de embajador si usted era embajador antes? Claro. Antonio, ¿y el retorno a Chile? ¿El retorno de la democracia? ¿Cómo lo tomó? Bueno, yo siempre quería volver a Chile, no lo perdí. Yo tuve nostalgia permanente de todo, de la sonrisa de la gente, de la cordialidad, de la relación tan armónica. Por eso escribí El cartero Neruda o un libro como No pasó nada, que trata del exilio. Es decir, lo que me gusta mucho es la relación que tiene la gente más sencilla chilena, el ansia de crecer, de estar informados, de disfrutar. Mira, hay ¿cómo decirte qué es lo que... Una pequeña historia nada más, que
de carácter político. Por ahí, por el año 69, la Unidad Popular tiene que llevar un candidato único para las elecciones presidenciales del 70. Y no se ponen de acuerdo en ningún candidato. Había radicales, socialistas, comunistas, izquierda cristiana, que cada uno tenía uno y había una bolsa de gatos que nadie salía con nada. Y pasaba el tiempo y no había un candidato. Y el Partido Comunista decidió que Pablo Neruda fuera precandidato a la presidencia de la República, como diciéndole a los otros, oiga, escuchen lo siguiente, si ustedes no se ponen de acuerdo en algún candidato, nosotros tiramos a la pelea a Pablo Neruda, que no era un hombre pequeño. Entonces, Neruda alcanzó a hacer, antes de que se designara Allende el candidato, alcanzó a hacer una pequeña campaña política, que yo lo tomo en mi película Ardiente Paciencia y lo tomo también en mi novela El Cartero Neruda, esa pequeña campaña. Y un día, domingo, yo digo, qué curiosidad tengo de ver cómo un poeta hace campaña política. Y me fui un día domingo a las 11 de la mañana a una población re pobre, del Macul para adentro. Y Pablo Neruda estaba ahí abrigado, era un viernes, abrigado con un poncho, bien, y había una tarima de madera donde dijo un discursito político. Pablo Neruda estaba muerto de sueño y la gente que estaba allí había sido llevada por los partidos. Frío, había llovido, estaba con los pies en el barro, las viejas con las guaguas, ahí como 200 personas. Y termina el discurso de Neruda y seguramente estaba con la camioneta que lo llevaba a otra población a decir el mismo discurso. Y cuando se quiere ir, esta gente que había allí comienzan a gritar, no se vaya, y comienzan a gritar unánime. Poema, poema, queremos poema. Oye, yo perdí la respiración, sentí un golpe en el corazón cuando vi a toda esa gente, lo más humilde de la tierra, hecha de pobreza, de gracia, de ternura, gritando poemas, poemas, en esa situación. Y Neruda se da vuelta y dice, bueno, ya, poemas. ¿Qué poemas quieren que les lea? ¿Tú crees que salió uno u otro? Salieron 10 propuestas de poemas distintos. Neruda llegó, leyó 3 poemas y se fue. Pero ese momento para mí fue clave. En esto, en sentir cómo potencialmente, si a la gente más humilde, la más pobre, la que tienen esta gracia natural que expresó también Gabriela Mistral y Violeta Parra, por ejemplo, tantos poetas como Jorge Teillier, esta sencillez de la ternura, este asombro ante el mundo, esta excitación que sienten ante la palabra luminosa de un poeta. Eso dije, esto es lo que yo más amo en Chile. Entonces, por eso hice esa relación entre dos seres tan desiguales, como este hijo de pescadores, que es cartero vocacional, casi un analfabeto, y el gran poeta, y los dos terminan teniendo una amistad. Esto es lo que yo sentía de Chile, de que Chile tenía un potencial de creatividad enorme y que lo amaba. Entonces eso fue lo que mi conducta durante el exilio. Ahora, el exilio es un desgarro y es una cosa muy triste que le pasa al ser humano, y había seres que fueron demolidos por el exilio. Hay que decir eso. En el caso del intelectual, uno vive en otra tradición, en otra cultura, sabe que para comunicarse con otro público tiene que conocer la cultura del país en que está, tiene que conocer el idioma, tiene que de alguna manera integrarse, ser parte de esa sociedad. Y entonces, a la medida en que vas conociendo el mundo, en que vas leyendo en distintos idiomas, comienzas a conocer esas culturas y tu alma se va democratizando más, va dejando entrar más cosas. Entonces, aquellas cosas que tú creías tan rígidamente, esto es así, ya sabes, diciendo, no, también puede ser de otra manera. Aquí en Italia resolvieron esto de otra manera, en Alemania hay esto. ¿Entiendes? Hay una experiencia de la vida que te hace más tolerante, más abierto,
más Y hay una sensible. Tiene ese esperanza aspecto, también. digamos, ese aspecto positivo dentro de todo lo negativo que tiene, ¿no? Así es. Y hay una esperanza también, ¿no? Al conocer otras experiencias fuera. O sea, Antonio, ¿y su literatura? ¿Cómo está influenciada por esta experiencia en el exilio? O al revés también, ¿cómo su literatura ha aportado a la democracia a este país? bueno, a ver, yo quería escribir, yo no sé si tengo esta hojita aquí o no, deja ver si la traje, gracias. Mira, lo que pasa es que yo quería escribir sobre el exilio estando en el exilio. Y es muy difícil cuando uno está viviendo en la situación de exilio, distanciarse de ella y comenzar a escribir. Es lo mismo que si te dijeran, bueno, describa su corazón mientras está latiendo. Tú estás muy, muy atento a que tu corazón lata, que esté palpitando. Pero de ahí a, aquí está, de ahí a estar encima de las cosas y narrar, es muy complicado. Mira, yo estaba bastante desesperado los primeros meses de exilio y notaba que el exilio era una cosa tan enormemente patética, porque todos pasábamos llorando, no solamente llorábamos, pero la única comida que comíamos era las empanadas con la cebolla, sino que estábamos deprimidos por todo lo que sucedía en Chile. No había semana en que no recibieran la noticia de que alguien fue apresado, que fue asesinado, de que alguna medida restrictiva había En fin, nuestra propia situación de cada uno de los que estaban allí era muy mala. Y yo decía, ¿cómo escribir sobre el exilio de una manera que no describa solamente el patetismo de lo que vivimos, sino también que recupere la energía de lo que fuimos y las aspiraciones que tenemos de salir de esto? Este es un tránsito largo y doloroso. Y yo comencé a ver de que los hijos de los exiliados comenzaban a tener una respuesta. Comenzaban a tener una energía para vincularse con el mundo real en que vivían sin dejar de ser los hijos que venían de un país herido. En cambio nosotros estábamos replegados al comienzo de nuestra herida. Entonces a mí me costaba mucho y yo dije, no, aquí la salida es escribir algo, pero desde el punto de vista que recupere la gracia, la energía de los jóvenes. Los jóvenes chilenos, nuestros hijos, son los que nos pueden indicar cuál es la actitud emocional con la cual enfrentar nuestro dilema. Entonces no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día llegó a mi casa un joven chileno que quería participar en lo que nosotros llamábamos las campañas de solidaridad. Y necesito exactamente 3 minutos para leerle este episodio. Porque es aquí donde nace mi novela No pasó nada, que es una novela del exilio. Un día conocí en Berlín al personaje que inspiraría No pasó nada, que es un chico de 16 años. Me lo presentó mi hijo adolescente mientras pulsaba sin compasión un contrabajo entre las indecisas murallas de mi viejo departamento berlinés con la siguiente frase: a este le gusta más la literatura que la música. Bajo el estruendo de los zum zum del ronco instrumento le pregunté qué le gustaba leer. No me gusta tanto leer como escribir, me dijo. Vaya, ¿y cómo es que va lo uno sin lo otro? Lo que pasa es que si leo, temo que me influya otro estilo. ¿Y cómo es tu estilo? Al lote. Esta expresión, ustedes saben, significa como salga. He sabido que los adolescentes miden todos los valores del mundo con la vara de su espontaneidad. Sus egos no son más pequeños que las espinillas de su acné.
Coordinando más tarde talleres literarios para jóvenes, me encontré en ocasiones con vivaces líderes bárbaros convencidos de que la cultura es dañina para la autenticidad. Y alguna vez tuve éxito polemizando con ellos y haciéndole ver que la espontaneidad sin sofisticación era candidata segura al lugar común. Supe que este muchacho había venido a casa para organizar con mi hijo una velada rock a beneficio de la resistencia chilena. Es decir, la organización la poníamos los padres, que trasnochábamos sobre nuestros mimeógrafos grabando volantes donde se anunciaba el inminente fin de la dictadura. ¿La palabra mimeógrafo les dice algo? Nada. A ellos no. O sea, hay que tener más de 100 años para entender que un mimeógrafo. Así, ustedes son los reyes de la fotocopia, imprimen cualquier cuestión. No, pues antes no, era una cuestión que se imprimía, se escribía una cuestión y se daba vuelta unos rodillos, ahí salían los panfletos. Bueno, entonces nosotros anunciábamos esto, hacíamos estos panfletos, y la música era el aporte de los jóvenes, quienes, por cierto, comulgaban mejor con los grupos Led Zeppelin, The Electric Light Orchestra, que con Quilapayún o Inti Illimani. El chico había traído un poema como contribución a la jornada de lucha y rock, con la esperanza de que mi hijo y su banda le pusieran música y la cantaran. El texto le temblaba en la mano, pues mi hijo, que adoraba la violencia verbal de Jim Morrison, acababa de rechazárselo con un bruletazo. Esto es cursilería. Viéndolo en ese desamparo, lo invité a mi estudio, le propiné un café alemán, brebaje muy poco estimulante, y le pedí que me mostrara el texto rechazado y alguno otro más que traía archivados en una carpeta empastada con el rostro de Elvis Costello, inserto en un par de miopísimos anteojos. La cursilería la puedo reproducir al detalle, pues la guardé entre los materiales con que hice mi novela No pasó nada. Decía: échate el pelo con la mano atrás, échate lentamente el pelo con la mano atrás, échate una vez más lentamente el pelo con la mano atrás, échate otra vez más, una vez más lentamente el pelo con la mano atrás, échate infinitamente otra vez más, una vez más lentamente el pelo con la mano atrás. Le puse un quintal más de azúcar al café para mejorarle el sabor y me recliné en la poltrona con las manos cruzadas tras la nuca. Lo encuentra demasiado repetitivo, ¿cierto? No, hombre, más que repetitivo, obsesivo. Obsesivo, repitió. Se sobó las manos igual que si acabara de recibir un regalo inconmensurable. Su probable depresión parecía haberse fumado. Repetitivo, rítmico y obsesivo, le rimé. Repetitivo, rítmico, obsesivo y definitivo, dijo, golpeándose las rodillas. Se levantó con ese desgarbado arresto juvenil donde parece que los huesos fueran república independiente de las articulaciones. ¿Usted cree, tío, que eso que leyó es poesía? Hay que advertir que el vocablo tío para llamar al padre de un amigo era en ese tiempo una actitud muy en boga. Me detengo en ese término, pues he sido muchas veces víctima de él cuando me he acercado con intenciones ambiguas a hijas jóvenes de compatriotas, quienes al aplicármelo me han hundido en el más sublime ridículo y en la más estimulante inhibición. No me digáis tío, querí. ¿Por qué no? Porque es una cursilería, le dije vengativo. Bueno, este cabro, con esta actitud, me dijo, este cabro tiene que cantar tiene que contar mi novela. Tiene que hablarlo con él.
con su lenguaje, con esa espontaneidad. Él tiene toda la carga, va a luchar por el rock, va a luchar contra Pinochet, va a participar en todas las cuestiones, va a conseguir plata para la resistencia, va a hacer todo lo que y lo va a hacer de la manera que, escribiendo poemas de amor o lo que sea. Dije, tengo que escribir desde el sitio de esta frescura, porque esta es una frescura con perspectiva. En cambio, la letanía en la cual estábamos todos sumergidos, es decir, ya vivíamos prácticamente de la caridad sentimental de la gente que nos apoyaba. Entonces, por eso hice esa novela de exilio de esa manera. Oye, bueno, esta conversación es más larga que tren de carga. No, ya estamos terminando, así que no se preocupe. Primero, estamos con alumnos, estudiantes acá, alumnos y alumnas de la Facultad de Comunicaciones principalmente. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a don Antonio Skármeta? Por favor, ahí le van a pasar el micrófono. Hola, soy José Agustín Jara, de tercer año de periodismo. Quiero hacer una pregunta porque no me quedó muy claro. Usted dice que fue al exilio, pero no fue exiliado. ¿Hay algún tema específico por qué se autoexilió? Que nos puede contar porque no entendí muy bien esa parte. ¿Se exilió o lo exiliaron? Sí, la puedo contestar perfectamente. En 1973 yo era profesor en el pedagógico. ¿Le dice algo eso? ¿Por qué Alemania? Espérense, vamos pronto. ¿Le dice algo lo que puede haber significado en el 73 ser profesor de literatura y filosofía en el pedagógico? ¿Le dice algo? Yo le voy a decir ¿a qué? Porque el 90% de mis compañeros, profesores, terminaron presos, algunos de ellos torturados, otros inmediatamente expulsados de la universidad, otros arrestados en sus casas. Entonces, los que vieron que estaban pasando esto, corrieron a asilarse a algunas embajadas. Y fue... Técnicamente un exiliado es alguien que abandona con protección su país, no por las vías legales que consiste en presentarse al aeropuerto con un pasaporte válido y salir del país. Ese no fue mi caso. Es decir, muchos de mis compañeros que sobrevivieron la violencia del golpe se asilaron en embajadas, o algunos de ellos se fueron a la clandestinidad, desaparecieron. Fueron muy pocos los que sobrevivieron, digamos, 20% los que lograron sobrevivir de toda esa comunidad enorme de profesores que había en la Universidad de Chile, que lograron subsistir con problemas, pero sin problemas graves, una minoría. Todo el resto sintieron que estaban amenazadas sus vidas, y sin duda su trabajo, porque perdieron su trabajo y quedaron cesantes. Entonces a mí me pareció, yo no quería vivir en un país con una dictadura militar, simplemente. Y yo busqué el camino de salir legalmente y pude salir legalmente. Pasé angustias, pero salí. O sea, técnicamente yo no era un exiliado, en el sentido de que no tenía estampado en mis documentos una L de que no puede volver, y tenía pasaporte. Muchos otros compañeros andaban buscando pasaporte y les tenía que dar un pasaporte de las Naciones Unidas que era de color celeste, por lo cual le llamaban blue jean. Bueno, no tuve ese problema. Tuve otros problemas en el momento de partir, pero no tuve ese. O sea, técnicamente yo no era un exiliado. Es decir, emocionalmente todo, sí, mi conducta fue siempre la de un exiliado, y toda mi literatura y mi acción política fue la de un exiliado más. Solamente que tenía pasaporte. ¿Y por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? Yo no tenía nada que ver con Alemania, no sabía el alemán, no sabía absolutamente nada, pero ¿qué son las cosas? Fíjate que el año 72, una cosa que sonaba mucho en ese tiempo, que era la solidaridad internacional. Era algo emocionante, muy impresionante. El año 71 yo había escrito el guión para un director alemán que hizo una película en Chile, que era una semi-documental sobre lo que estaba pasando en Chile y transcurría en una población. La historia de una chica que era secretaria de una candidata política se llamaba Carmen Lazo, socialista, y que en vista de la fusión que había en Chile, la efervescencia que había en Chile por construir futuro,
decide abandonar su idea de ser secretaria y se transforma en educadora del lenguaje en las poblaciones. Esa es la historia. La película se llama La Victoria y fue estrenada en Alemania 2 días después del golpe. Así que tuvo una visibilidad, fue vista por millones de personas. Ese director, cuando volvió a Alemania, hizo la película, toda esta cosa, yo me quedé acá y cuando se enteró lo del golpe en Chile, llamó por teléfono a mi casa y me dijo, te he mandado a ti y a Raúl Ruiz. ¿Usted conoce al cineasta Raúl Ruiz? Le he mandado a ti, al cineasta Raúl Ruiz, pasajes para que salgan inmediatamente de ahí. Y efectivamente nos venía muy bueno, porque no teníamos plata para comprar pasajes. Y salimos juntos en el mismo avión con Raúl Ruiz. Un avión Lufthansa. Directo a Alemania. ¿Ah? Directo a Alemania. Directo a Alemania. Sí. Bueno, directo no a Alemania, paró en Dakar. Y en Dakar estaba filmando una película, en Dakar. Estaba filmando una película en Marruecos, este director, en una ciudad que se llama Ouarzazate. Entonces nos dijo, como el avión había aterrizado allí, que nos fuéramos a reponer a un hotel en el desierto donde estaba filmando esta película. Y ahí estuvimos una semana con Ruiz. Así que él nos mandó los pasajes. Por eso fui a dar a Alemania, porque después él consiguió un contacto para que yo tuviera una beca en Alemania. Así. Y después aprendí el alemán, y después me enamoré de una chica alemana y decidí aprender alemán para poder hablar con ella. Don Antonio, mi nombre es Carlos Raña y soy profesor. No sé dónde estás, no veo nada. Acá. Ahora ya. Acá. En su relato nos lleva desde el idealismo del MAPU, usted lo relata ahí con el gobierno de Frei, y después se salta a esta tragedia del exilio, que evidentemente es una tragedia, y que también tiene que ver con lo poético, con los anhelos, con los idealismos, con la pasión también. Tiene que ver con todo ese intento de recuperar, como usted dice, la democracia, etcétera, etcétera. Y ese trabajo que usted hace como embajador. Pero se salta una parte del gobierno de Allende. Y en ese gobierno, ¿qué es lo que era el Antonio Skármeta de esa época? ¿Qué es lo que hace con el concepto de la lucha armada, con las expropiaciones, con la violencia política y económica que hubo y que todos sabemos que derivó en toda esta tragedia que hubo post-golpe militar? Bueno, yo actué dentro de un partido que estaba para darle estabilidad al gobierno de Allende, estaba por la alianza más amplia posible entre el centro y la izquierda democrática. Es decir, lo que nosotros queríamos era una alianza centrista donde los partidos mantuvieran su identidad, pero que estabilizaran en una dirección unidireccional al gobierno de Allende, que estaba confundido entre dos tendencias, una que era más revolucionaria y otra más conservadora. Entonces, mi actitud política en ese tiempo, e incluso el partido que yo militaba, que se llamaba MAPU, se dividió por eso, porque uno era más revolucionario y los otros éramos, por decirlo así, más amarillos. Éramos más conversacionales, éramos más dialogantes, es decir, buscábamos la fuerza del centro. Por ejemplo, yo creo que un partido como el MAPU al que yo pertenecía se hubiera sentido en ese tiempo completamente feliz con lo que pasó a ser después la Concertación. Yo creo que ese era el proyecto del MAPU, pues se llamaba Obrero y Campesino, donde había re poco obrero y re poco campesino, éramos todos poetas y estudiantes. Pero en fin, esa era mi actitud. Y claro, y en ese tiempo, entonces yo no concordaba, como no concordé nunca con las actitudes más extremas de desestabilización, de amenaza de la constitución precaria que se tenía. Esa fue mi actitud en aquel tiempo, de apoyar
al gobierno de Allende, que lo vi un gobierno complicado. Es divertido estar hablando a 40 años después, 45 años después, pero en Europa también se sigue hablando de esto. Sí. Es increíble la fuerza de la tragedia chilena que aún conmueve a corazones europeos y que están dispuestos a oír y a contar la historia una y otra vez. En mi opinión, no podemos volver a discutir este asunto ahora, pero nada más que lo que quiero decir es la opinión. Antes de que Allende asumiera el gobierno, había habido un acto de terrorismo brutal que inauguró el terrorismo en Chile, que fue el asesinato del general Schneider. O sea, eso fue el aviso a Allende de que iba a haber terrorismo contra su gobierno. Y que ya, antes de que asumiera, estaba condenado, se iba a... Y esto está absolutamente documentado en las actas del Senado norteamericano y de la CIA. Todo esto ha sido republicado. Es decir, cualquier persona culta, medianamente informada lo sabe, si esta es la historia. O sea, Allende yo creo que no tuvo una chance. A Allende le armaron la trampa de la caída desde el comienzo. Yo escribí un artículo hace como 20 años sobre esto, cuando había una película que estaba muy popular, que hablaba justamente de alguien que iba a ser condenado a muerte, que se llama Death Bad Walking, hombre muerto caminando. Yo creo que eso fue Allende. Hiciera lo que quisiera, estaba sellado su destino. Si a eso se le agrega de que la corrupción política de Allende era bicéfala, porque quería dos cosas distintas al mismo tiempo, lo cual vino a complicar el escenario, eso completa la tragedia. Bien, hemos hablado hoy día de muchas cosas. Última pregunta, por favor, en honor al tiempo. Adelante. Una pregunta, ¿se escucha? Ahora sí se escucha, ok. Don Antonio, respecto al Premio Nacional de Literatura, no todo pueden ser loas y halagos, obviamente, y me gustaría saber su opinión específicamente sobre la crítica del año 2003 al Baile de la Victoria, es hecha por Ignacio Echeverría en el diario El País, el cual dice que este libro postula un nuevo modelo de lector, el lector escarmentado, que es una novela de marras, caricatura de la peor especie de populismo literario, que el propio Skármeta apenas ha tomado el trabajo de pequeñarlo con un mínimo de verosimilitud o siquiera de paciencia. Tantas han sido, al parecer, las prisas con que ha debido proceder. Saber qué opina usted sobre la crítica y también los bandos lemebelistas. No polemizo con críticas. No polemizo con críticas, ni polemizo con detractores, ni polemizo nada. Es el divino derecho de los críticos a hacer lo que quieran. Le puedo decir, sin embargo, de que usted elige esta crítica entre otras 100 posibles. Es muy atractivo, porque es una crítica fuerte, es una crítica demoledora, y es una crítica más entre otras 80 críticas que usted podría haber traído, donde dicen exactamente lo contrario. Bueno, no sé. Quiero decir que a ese crítico que hizo esa crítica, no sé, no quiero opinar, mi opinión del crítico me la guardo, pero la opinión del crítico que tenía la gente que lo leía en España era tan mala que el diario lo echó y encontró refugio en un diario chileno. Bueno, respecto al Premio Nacional de Literatura, la tercera, el 22 de agosto, postula que usted tenía un favoritismo cimentado en sus conexiones políticas. Recordemos que usted fue embajador en Alemania durante el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Qué opina sobre eso? No puedo negar que fui embajador del gobierno de Lagos. Estoy muy contento de haberlo sido. ¿Qué opino? Que estoy contento de haberlo hecho. El premio no se da por razones políticas. El premio se da por un jurado compuesto por rectores, por miembros de la Academia de la Lengua, y la única figura que podría tener, digamos, alguna conexión política, pero es el ministro de Educación, a quien no conocía y a quien no conozco, con el cual no tengo ninguna relación. Así que, no sé, pues son cosas que dice, yo no puedo entrar a contestar todo lo que se dice.
No está en mi manera de ser. Yo no puedo hacer nada contra eso. Si un jurado me da un premio, un jurado variado y me lo da por unanimidad, ¿qué puedo hacer? Así es. Bueno, lo bueno es que... Antonio, última pregunta y con esto cerramos. Y usted no encontró ninguna cosa positiva sobre mí. No, yo no opino sobre las críticas. No ahora, sino desde que publiqué mi primer libro, nunca he polemizado con los críticos. Por dos motivos. Uno, porque los críticos tienen opiniones muy, muy divergentes. Pongamos el caso del baile de la Victoria, donde usted extrajo de una crítica un clavel negro, letal. Esa novela ganó el premio Planeta de novela, compitiendo contra 565 novelas de todos los países del mundo. Esa novela fue llevada al cine por Fernando Trueba y fue la candidata que designó España para los premios Oscar. Esa novela ganó en Italia el premio Ennio Flaiano, que es uno de los premios más distinguidos que se dan en Europa. Esa novela ganó en Chile el premio municipal de novela de la Universidad de Santiago. Esa novela ganó el premio Altazor, que dan los colegas escritores de todo tipo. Entonces, querido amigo, teniendo yo un ramillete de críticas sobre esa novela y todo lo que pasó con esa novela, que incluye, supongamos, un repertorio de 100 críticas, de las cuales, de esas 100 críticas, hay 5 que son negativas y 95 en el mundo, porque la novela está publicada con éxito en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en griego, en, no sé, póngale varios idiomas y probablemente le diga a todo eso sí, y con éxito de crítica extraordinario. Entonces, ¿por qué razón yo tendría que privilegiar la crítica de un crítico sobre todos los otros? Críticos además que son de diarios de una gran magnitud y presencia internacional. Entonces, yo tendría que ser, para dejarme conducir e impresionarme por eso, en circunstancia de que voy ganando la pelea 9-1 y en mejores estadios que el modesto estadio rural donde este señor juega, tendría que ser masoquista para dejarme guiar por la crítica mala y no entusiasmarme por todo el festival de críticas buenísimas. Pero, don Antonio, usted se queda solamente con las críticas buenas entonces y las críticas malas no las considera para quizás mejorar o hacer mejores obras. Ahí viene el segundo punto. Yo no puedo hacer nada frente a eso. Yo soy el que soy y escribo como soy. Y un crítico no me va a cambiar, ni para bien ni para mal. Imposible. Eso es muy bien. Sí. Bien, queremos agradecer. Nos faltó la última pregunta. ¿Qué significó el Premio Nacional de Literatura? Mira, yo he tenido hartos premios internacionales de distinto nivel y magnitud y Sí. todos ellos han sido muy significativos en mi vida y me han permitido ser lo que he querido ser siempre, un escritor libre, profesional. Estoy muy concentrado en mi vocación, en mi vida como escritor. Y en Chile siempre hay un tono, ha sido muy complicado, Chile es muy complicado para los escritores. Hay siempre grupos, tendencias, es más exigente con sus escritores, los críticos son más severos, los grupos se abanderizan con uno u otro escritor, y cada vez que había un premio nacional, las polémicas y lo que se han dicho en los propios premios nacionales son horrorosas. Les recomiendo que lean un libro de Farideh Serán que se llama La guerrilla literaria, donde vean cómo atacaron y cómo demolieron a Pablo Neruda, las cosas que le han dicho a Gabriela Mistral, las cosas que le han dicho a Pablo de Roca. No se pueden imaginar las cosas que le dijeron a Raúl Zurita
cuando le dieron el Premio Nacional, se lo querían ahorcar en la plaza pública. Entonces, Chile es un país complicado. Hay hostilidades en el ambiente, hay agrupamientos, y también hay un entusiasmo pasional por la literatura. Me gusta más este autor que otro, y porque me gusta este me gusta tanto que yo quiero que este sea, y me enojo si no sale este. Eso es bonito también, pero en Chile es difícil. Entonces, tener el premio máximo que da el Estado en una larga tradición de escritores, 52 a un versiones, escritor ya. Sí. que ha escrito todas sus obras con personajes chilenos, desde los jóvenes estudiantes secundarios que aparecen en Desnudo en el Tejado, en El Entusiasmo, en Tiro Libre, la clase media chilena, el exilio, No pasó nada, la relación del pueblo con el poeta en El cartero de Neruda, la historia de la chica, una chica que quiere ser bailarina y que es hija de un detenido desaparecido en el baile de la Victoria, la reconstitución democrática, los días del arco iris, donde se cuenta la epopeya del no a Pinochet, el hecho de haber estado en el exilio, de haber participado en Chile, es decir, de estar total y absolutamente repleto de Chile y dedicada toda mi creación a Chile. Que el Estado chileno te dé ese abrazo es tremendamente reconfortante. Uno siente una gran paz y una tremenda emoción. Quiero agradecer, Antonio. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Quiero que le brindemos un aplauso.